no le agrada cuando la gente le da mucho menos edad que la que realmente tiene? Yo creo que a cualquiera, ¿verdad? Hola bellezas, ¿qué tal? Eso que se encuentren de maravilla, soy Anet Rocha y en el video del día de hoy te quiero compartir 10 secretos para tener una apariencia mucho más joven. Y si lo sigues, a largo plazo notarás los resultados. ¡Comenzamos! Toda mi vida, desde que era una niña, las personas siempre me han dado menor edad. Al día de hoy sigue sucediendo y por eso es que quiero compartir contigo estos tips. El primer paso y muy importante es aceptar la edad que tienes. Yo lo he hecho cuando tenía mis 20, mis 30, ahora que estoy ya en los 40. Siempre he aceptado la edad y la he vivido, la he disfrutado según mi criterio, estando bien enfocada y consciente de que estoy en el presente. Muchas veces hay jóvenes que quieren ya crecer y madurar y se están aumentando la edad, se están vistiendo o maquillando de más para lucir mucho más maduros. No están viviendo en el presente, están en un futuro y esto llega a causar ansiedad. También existe la otra parte, esas personas que añoran los buenos tiempos, cuando lucían bien, la piel, que se veían más jóvenes. A ver, eso ya pasó y hay que tener mucho cuidado con estar viendo cómo era el pasado, porque eso puede llegar a traer depresión y te estás perdiendo de lo más hermoso que es el aquí y el ahora, este momento. La edad que tengas hoy es la edad perfecta, no tienes por qué sumar ni restar, simplemente tienes que vivirla, aceptarla y gozarla al máximo, porque esto se refleja inmediatamente en tu semblante y en tu cuerpo. 2. Evita el exceso del alcohol, cigarro, drogas, todos estos vicios, dile adiós, porque realmente que te dañan mucho, comenzando por la salud y por consecuencia, bueno, tu piel, tu rostro, todo eso también se va deteriorando, se va marchitando y desafortunadamente muchos jóvenes no se dan cuenta de las consecuencias desastrosas que esto puede traer a largo plazo, no solamente en cuestión de imagen y apariencia, sino también a nivel interno en cuanto a salud. Así que hay que ir evitando lo más posible meternos en este tipo de vicios. Afortunadamente yo les dije adiós y me ha dado unos resultados extraordinarios y esto se refleja. Así que si estás en una edad todavía mucho más joven que yo, aléjate de todo esto y tu cuerpo, tu apariencia te lo va a agradecer. 3. Aprende a comer de una manera muy sana y nutritiva. Y si no sabes cómo hacerlo, recurre a un buen nutriólogo. Yo hace como 2 décadas padecía de obesidad, pesaba 60 kilos y de verdad que me veía mucho más mayor que la edad que actualmente tengo. La obesidad aumenta la edad a cuestión de imagen. Entonces, bueno, aprendiendo a comer, ingiriendo mucho más frutas, verduras y eliminando frituras, azúcares, postres, refrescos y muchas cosas que le hacen daño a mi piel, yo comencé a notar cómo las células se iban regenerando, cómo mi cutis estaba mucho más terso, el color de mi piel estaba más parejo, mi cabello más brillante, más resistente. Los signos de la edad se han estado retardando en comparación de gente que tiene la misma edad que yo, pero esto se ha convertido para mí un estilo de vida. ¿Y saben por qué? Porque también te da mucha energía cuando comienzas a comer mucho más frutas, verduras, cosas naturales y claro, beber muchísima agua. Es una juventud, una salud muy sostenible porque viene desde el interior de lo que tú estás ingiriendo todos los días. Así que créeme que si quieres empezar a hacer un cambio físicamente, tener una piel mucho más luminosa, tersa, de adentro hacia afuera, es hora de cambiar esos hábitos alimenticios. 4. Y va muy ligado con lo que acabo de mencionar, con el tema anterior, mantente en movimiento. Busca una actividad que disfrutes muchísimo, ya sea yoga, danza, correr, ir al gimnasio.
Lo que sea, el tema es de que tú te mantengas en movimiento todos los días porque así también tu cuerpo elimina toxinas, todo lo que ya no necesita. El sudar hace que se abran los poros, se limpie nuestra piel, nuestro cuerpo y también al mismo tiempo estamos adquiriendo hormonas de la felicidad de una manera muy natural como la adrenalina, la oxitocina y esto se refleja porque te sientes más energético, más empoderada y cuando la gente habla contigo lo puede notar y bueno, finalmente es como que una vibración superior, así que esto ayuda muchísimo también para mantenerte joven. 5. Duerme muy bien tus 8 horas, tu piel te lo va a agradecer. Vas a retardar muchísimo más esos signos de la edad, esas llamadas arruguitas, vas a notar tu piel mucho más elástica, sana, glowy. Si hay algo que yo he disfrutado, y bueno, me criticaban luego mucho mis hermanos, era, es que duermes mucho. Dormía mis horas y bueno, creo que aquí están los beneficios. 6. Si estás alrededor de los 20 años, comienza a adquirir tu kit de belleza de acuerdo a tus posibilidades, que contenga lo básico que es un jabón para lavar el rostro, un tónico, una crema hidratante y desde luego agregar el protector solar. Yo comencé a los 20 años a cuidarme y si puedes invertir en los mejores productos de acuerdo a tus posibilidades, de verdad, hazlo. Con el tiempo, bueno, ya irás cambiándolos. También quiero mencionarte que la piel va cambiando en cuanto a las necesidades conforme van transcurriendo los años, así que es importante ir agregando otro tipo de productos según lo necesite, algún retinol, algo para la flacidez, para eliminar las líneas de expresión del rostro, etcétera. Y claro, entre más edad vamos teniendo, estos productos van costando mucho más, pero bueno, así también vamos progresando, entonces para que los tengas en cuenta. Y yo te sugiero que procures utilizar la misma línea, pero bueno, si no, lo importante es que conozcas cuáles son las necesidades de la piel de acuerdo a la edad que estás teniendo hoy y yo siempre recomiendo ir con un dermatólogo porque así vas a conocerte y vas a tener un diagnóstico mucho más específico. Que no te importe si te llaman vanidosa, a mí me lo decían muchísimo, pero nunca me ha importado y bueno, el que hoy luzca de menor edad ha valido muchísimo. 7. Ten sueños y ve por ellos. Viajar, aprender un idioma, abrir un negocio, qué sé yo, la lista es infinita. Tenlos bien definidos y ve por ellos. Algunos tomarán más tiempo, algunos tomarán menos tiempo y trabaja en ir a conseguirlos. Ten mucho cuidado con quién los compartes. Aquí te pongo un video para que te pueda servir, pero constantemente ve teniendo retos. Esto ayuda muchísimo a seguir viviendo, a materializar, a entusiasmarte, a tener ganas de vivir, cuando no tienes ningún sueño, ningún proyecto para ti y vas ahí por la vida como borreguito. No, 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 no. Créanme que cuando uno se siente realizado y co-creador, te da mucho más energía, te llenas de mucha gratitud y de mucha fuerza para seguir viviendo y creando más. La gente que no logra materializar nada porque no tiene ningún sueño o porque siempre vive en la negatividad, también es gente que envidia mucho. Entonces, la felicidad, créanme, rejuvenece, la amargura envejece. Así que tú eliges. Número 8. Aprende a cuidar tu energía, a ser consciente de qué es lo que te hace sentirte mal, triste en lo que lees, en lo que escuchas, pero en especial el entorno, de qué tipo de gente te haces acompañar, si es gente que te empodera o te tira hacia abajo, porque si están criticando, hablando de carencias, quejándose, tú terminas siendo uno de ellos, te conviertes, piensas, actúas y sientes como ellos y hoy es muy peligroso si estás con gente de la cual no quieres convertirte. Por eso hay que hacer una selección bien cuidadosa de a quién quieres en tu vida y a quién no. Y no importa si es familia. Lo importante eres tú, es tu bienestar emocional.
Ojalá yo me hubiera dado cuenta de esto hace mucho más tiempo. Recientemente lo estuve incorporando en mi vida, sigo incorporándolo y yo he notado unos cambios increíbles desde hace unos 5 años para acá, porque es un proceso. Y bueno, disfruto más de la vida, atraigo otro tipo de personas, me siento mucho más feliz, llegan otras oportunidades. Es como haber quitado basura de mi camino y vas a entenderme cuando lo hagas. Siempre es buen momento para querer cambiar tu vida y si no sabes cómo hacerlo también puedes buscar una ayuda individual o grupal. Aquí te dejo un video, cómo ser la mejor versión de ti mismo, porque tú tienes que ser tu mejor amiga, tu mejor amigo toda la vida y cuidar lo que entra por tus orejas, lo que hablas y desde luego también en tu corazón. Esto te va a hacer una persona con una actitud mucho más positiva y resiliente ante la vida. Quizá te preguntes, oye Anet, ¿pero qué tú no has tenido malos momentos? Claro que sí, como muchos, como todos, tristezas, angustias, decepciones, frustraciones, pero he aprendido a canalizar estas emociones y no permitir que me tiren, sino aprender de esto a ser más fuerte, a tener una actitud más de humildad y de aprendizaje para que yo pueda ayudar también a otras personas. Y esto se convierte también de alguna manera en un carisma, porque estamos en la vida para aprender y transmites energía, magnetismo y es una manera también de jovialidad. Aquí también vale mencionar que cuando tenemos preocupaciones o estamos angustiados en una situación de estrés, de negatividad, nuestro cuerpo también segrega químicos que pueden dañar la salud. Y cuando estamos en una actitud mucho más positiva, más alegres, en vibraciones de amor, de paz, es saludable. O sea, se regeneran nuestras células, por eso es que les digo que estamos conectados con todo y de hecho hay estudios, pero bueno, quería hacer una breve cápsula para que no lo dejes pasar desapercibido. 9. Cómprate lo mejor dentro de tus posibilidades, consiéntete, esto es algo muy importante, claro, cuidándote sin derrochar. Esto lo aprendí del libro de Los secretos de una mente millonaria de T. Harv Eker, en donde sugiere que cada fin de mes tú destines un 10% de tu sueldo en un sobre, que ese sobre va a ser destinado a tratarte bien, a algo que para ti sea como que wow, de lujo, ya sea una botella de champán, una estadía en un spa, una comida, qué sé yo, cada quien tiene algo que lo hace sentir muy importante, empoderada, empoderado. Y es una manera de sentirte merecedora y ver que eres creadora también de tu propio éxito, que mereces lo mejor, porque, bueno, se trata también de vivir la vida en otros niveles mucho más altos. Te va a empoderar y vas a sentir de que yo no necesito que venga alguien, un externo, a dármelo, sino que yo tengo la capacidad de producirme la vida de mis sueños y esto, créanme, que también se transmite mucho en el semblante y díganme si no es magnético y rejuvenecedor. 10. Conoce y acéptate tal como eres, reconoce tus éxitos, tus habilidades, tus dones, quiérete, mírate en el espejo con amor, trátate muy bien. Si no lo haces tú, no esperes que allá afuera lo hagan. No permitas que nadie te diga cómo vivir tu vida, cómo vestir, cómo gastar tu dinero, a quién amar, qué elegir, qué no. Sé tú la directora de tu propia vida, pero para ello es importante que te conozcas y que sepas qué quieres en la vida. Y a la única que le tiene que importar es a ti. Y bien, bellezas, como se podrán dar cuenta, esto de lucir mucho más joven no solamente se trata de un cuidado externo, sí es una parte importante, pero también viene mucho de cuidar nuestra alimentación, hábitos, emociones y pensamientos, porque no existe, créanme, alguien que esté físicamente bien, de una apariencia reluciente, pero que coma comida chatarra, que tenga vicios
y por fuera luzcas súper bien. No, o sea, me atrevería a decir que es imposible. Por ello es que es un trabajo de adentro hacia afuera y que puedes comenzar a hacer hoy sin importar la edad que tengas, pero lo más importante es que te trates con amor, que te quieras, te respetes y lo hagas valer hacia afuera, porque esta es la verdadera juventud y como digo, somos un reflejo de todo lo que hay dentro de nosotros, así que espero que mis consejos te hayan servido, te los comparte alguien que, como dije, ya estoy en 4 décadas, pero me siento orgullosa de la edad que tengo, siento mucha felicidad cuando la gente me da mucho menor edad y nunca me sumo ni me quito años. Los que hoy tengo los acepto, los agradezco y te invito a que hagas esto. Así que bueno, ahora platícame qué te ha gustado de este video, aceptas tu edad, cómo te cuidas, platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.